Hola, buen día. Bueno, voy a empezar contándoles una historia. Algo que pasó hace bastante tiempo, un par de siglos en nuestra sociedad, cuando empezaron los procesos de modernización del mundo, ¿no? Piensen en los procesos de industrialización, las transformaciones urbanas, ¿no? Los modos de vida en las ciudades, esta separación entre la esfera, dos espacios muy distintos, ¿no? La esfera privada y el ámbito público. Un espacio, el de las calles, el de las plazas, las ciudades, también el campo, la playa, donde uno tenía contacto con los otros, los desconocidos, y por lo tanto debía comportarse de determinada manera, ¿no? Ciertos rituales, usar cierta ropa, no hacer ciertas cosas. Y por el otro lado, el espacio privado, ¿no? Que es simbolizado por el hogar, ¿no? El típico espacio privado es la casa de familia. Y en el espacio privado, fundamentalmente, protegida la intimidad, ¿no? En el espacio privado también había ciertas cosas que se podían hacer y otras no, rituales muy marcados. Esta dinámica público y privado, ¿sí? Está sacudida últimamente, se ha visto sacudida. Pensemos que entre un tipo de espacio y en el otro, ¿no? Entre un tipo de espacio y el otro hay una separación clara, al menos en esta configuración histórica, ¿no? Del siglo XIX y XX. Esa separación clara está dada por materia, paredes, ¿no? Separación física. Pienso en las paredes de la casa, ¿no? Como simbólicas de esta separación, pero también las ventanas, las cortinas, las persianas. Además de esas barreras físicas, había barreras morales muy claras que también reforzaban la materialidad de las paredes. Me refiero a los pudores, ¿no? Al decoro, a la discreción, que también reforzaban esta idea de que son dos espacios separados y hay cosas que deben permanecer en la privacidad, sobre todo la intimidad, lo más privado, ¿no? Lo íntimo, y el otro espacio en el cual tenemos que seguir ciertas máscaras, ciertos rituales, ciertos protocolos, porque los otros nos están mirando. Muy bien, esta dinámica en los últimos años se viene desbaratando, ¿no? Se viene deshaciendo por esto, ¿no? Porque nos volvimos compatibles con nuevos dispositivos, ¿no? Piensen en estos aparatos, las computadoras, internet, y sobre todo este artefacto tan paradigmático, ¿no? Tan emblemático de esta transformación, que es muy reciente, el teléfono inteligente, como se dice, el smartphone, ¿no? Un dispositivo que tiene pantalla, cámara y conexión a las redes en todo lugar y en todo momento. Esto es algo muy, muy reciente. ¿Alguien acá no tiene en este momento un dispositivo de esos en su poder? En este momento, levante la mano. ¿Hay alguien que no? ¿Le creemos? Y no solamente solemos tenerlos con nosotros todo el tiempo, sino que en algún momento nos llega a faltar, se produce un pánico, ¿no? Porque los usamos cada vez más para hacer más cosas, dependemos de ellos, ¿no? Para vivir. No es casual que nos hayamos equipado con estos aparatos, cámara, pantalla y acceso a redes, porque nos permiten vivir de otra forma, ¿no? Cuando les decía que se ha sacudido aquella dinámica público y privado, es en buena medida porque estos aparatos nos permiten traspasar esas fronteras. Entonces, nuestra compatibilidad creciente con estos dispositivos es un indicio de una gran transformación en nuestra sociedad, pensando sobre todo en dos ejes, ¿no? Primero, el modo en que usamos el tiempo y el espacio. Piensen en la pared como un límite muy claro, ¿no? De espacio y también de tiempo. Y también cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Aprendimos a vivir de otra forma, ¿no? Contactos mucho más intensos o con mucha gente al mismo tiempo, todo el tiempo. Eso es algo insólito, no sucedía hace algún tiempo. Y también cierto grado de exposición, ¿no? Al que tampoco estábamos acostumbrados. Cosas que ahora mostramos, ¿no? Y vivimos de los otros, que antes solían mantenerse, preservarse en la intimidad del hogar, no se debían mostrar. Entonces hay un grado de exposición y de contacto visual, ¿no? En las propias vidas compartidas, que es también inédito. Los cuerpos de nuestros padres, nuestros abuelos y de varios de nosotros, los que nacimos en el siglo XX, eran compatibles con otras tecnologías, ¿no? Así como nosotros nos compatibilizamos en poco tiempo con los celulares, internet y las computadoras, piensen en el trabajo
que implica compatibilizarse con la lapicera, ¿no? O con la pluma, escribir a mano, todo eso que se enseñaba y se enseña todavía en la escuela, ¿no? O sea, usar estos artefactos, lápiz, papel, cuaderno, libro impreso, también pueden pensarse como tecnologías. Y no son tecnologías simples, ¿no? Son complejos, su uso es complejo. Hay que aprender a usarlos y implica toda una disposición corporal, formas de vivir, ¿no? Que vienen junto con esas tecnologías. Entonces estamos perdiendo la compatibilidad con esos dispositivos, que fue muy difícil conseguirla, ¿no? Pero cada vez los usamos menos porque escribimos menos a mano, por ejemplo, y usamos cada vez más los teclados. Entonces estamos descompatibilizándonos con estas tecnologías analógicas que van quedando anticuadas, al mismo tiempo en que vamos compatibilizándonos cada vez más con las pantallas, las cámaras, las redes y los modos de vida que esa tecnología implica. Concentrémonos en la primera imagen, ¿no? Esa de una persona, una señora, escribiendo en un escritorio, y ahí las paredes recortan el tiempo y el espacio y permiten que ella se concentre durante un periodo largo, ¿no? Escribiendo eso que está escribiendo. Entonces pensemos en la eficacia de la pared en esa imagen. Y ahora miremos la otra, ¿no? Una imagen que muestra personas mucho más próximas a nosotros, no más cercanas a nosotros, conectadas a sus celulares, computadoras, en contacto, ¿no? con otros. Y pensemos en la eficacia de la pared en esa situación. ¿Qué pasa con la pared, ¿no? en esta escena? Yo creo que no está funcionando igual que en el caso de la primera imagen, ¿no? La pared está ahí todavía, pero perdió eficacia para cerrar, recortar tiempo y espacio, ¿no? Las redes atraviesan esas paredes, ¿no? Y permiten que uno se proyecte más allá de la pared y tenga contacto con personas que no están en ese recinto, o sea, el espacio quedó limitado, ¿no? Los límites de la pared que existen aquí en este caso son atravesados, ¿no? Desafiados, tanto en el espacio como en el tiempo. Es posible estar en varios lugares al mismo tiempo. Las paredes no nos limitan más, ¿no? Las tecnologías nos permiten atravesar esas paredes, ¿no? Y actuar fuera de ellas. Entonces, estoy subrayando el papel de la pared y pensar, ¿no? Les propongo a ustedes pensar cómo funcionan las paredes también ahora en nuestras vidas. Entonces creo que esta transformación, ¿no? Esta proyección que nos permite la tecnología fuera de las paredes, ¿no? Del tiempo y el espacio, es algo muy significativo, muy propio de nuestra época y que nos permite pensar en la tecnología. Entonces, una vez habiendo pensado esto de las paredes, les propongo que comparemos, ¿no? Dos tecnologías, características de cada uno de estos momentos, ¿no? Del momento de las paredes y las tecnologías analógicas, modernas, siglo XIX y XX, y del momento de las redes, las tecnologías digitales, que es nuestra época, siglo XXI. Por un lado, la carta, ¿no? Pensemos que esa señora está escribiendo una carta, podría estar escribiendo una carta, me refiero a una carta tradicional, ¿no? Capaz que algunos de ustedes escribieron cartas en algún momento, ¿no? Hace unos años ya eso no se usa más, ¿no? Cartas escritas a mano, a veces tenían varias páginas, o al menos varios párrafos. Después uno cerraba el papel, lo doblaba, lo ponía en un sobre. Imagínense, los más jóvenes, les estoy hablando de algo, ¿no? Insólito. Y después se iba al correo, se lo mandaba, o se depositaba la carta en un buzón y se esperaba que llegara a su destinatario después de varios días y podía no llegar, ¿no? Uno no tenía seguridad de que la persona hubiera recibido y también, bueno, había que tener una cierta paciencia para ver si llegaba la carta o no. Y aún llegando, si la persona lo recibió, ahí podía pensar si la respondía o no, y tampoco podía llegar la respuesta o podía llegar. En fin, es toda una serie de ritmos, ¿no? Muchísimo más lentos que los de hoy en día, y unas disposiciones corporales, había que sentarse, dedicarle tiempo también a la escritura, a la lectura, a la espera, y la cantidad de texto también muy distinto a la que estamos habituados ahora. Entonces, lo que quería comparar es esa tecnología, la de la carta, con otra tecnología mucho más nuestra, ¿no? Mucho más cercana a nuestra realidad, que son los mensajes, por ejemplo, de WhatsApp, ¿no? Mensajes que enviamos por el celular. Son tecnologías que se usan para lo mismo, comunicarse con los demás, pero cada una de ellas obedece a dos propuestas de mundo distintos.
Está el mundo moderno, siglo XIX y XX, con sus ritmos y con sus ambiciones y sus pretensiones, y estas otras obedecen, responden, intentan responder a otro modo de vida, que es el nuestro, con otras velocidades, ¿no? Con otras exigencias y con otros ritmos, y también con otras propuestas en el sentido de formas de relacionarse con los demás y con el mundo. Entonces, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp no solamente son mucho más breves, suelen ser mucho más breves, son también inmediatos, basta apretar un botón y le llega a la otra persona. Tenemos mecanismos para saber si la persona lo recibió o no, bueno, el famoso clavar visto, ¿no? Que algunos tristemente lo conocemos, y que sirve también para eso, para controlar que la otra persona lo recibió, y si no nos contestó, sabemos que no nos está contestando. Por lo tanto, es un sistema que exige la respuesta inmediata, o por lo menos supone que habrá una respuesta inmediata. Entonces, bueno, al mostrar estos dos ejemplos, ¿no?, de formas de comunicarse con los demás, fue un esfuerzo mío para pensar con ustedes en la supuesta neutralidad de las tecnologías. Suele decirse las tecnologías no son buenas ni malas en sí. Estamos de acuerdo, es muy difícil decir si una carta es buena o mala, o si un mensaje de WhatsApp es bueno o mala, o si una cosa es mejor que la otra. No se trata de eso. Lo que propongo es que pensemos las tecnologías como no exactamente neutras, sino históricas. Y por eso no son neutras, porque cargan consigo propuestas de uso, ¿no? Las cartas sugieren modos de uso, ¿no? Proponen que sean usadas de determinada manera. O sea, pueden ser usadas para muchas cosas. Sin embargo, hay ciertas características que son propias de la carta. Como dije antes, el tamaño, los ritmos, la forma de relacionarse con los otros. Y hay ciertas características que son propias de los mensajes de WhatsApp. Entonces, que imprimen, ¿no? En las tecnologías hay unas sugerencias de uso. Traen la marca de una época. Hay formas de relacionarse con el otro que ya están propuestas en el tipo de mensaje que WhatsApp nos propone. Por otro lado, aparecieron también nuevos conflictos, nuevos problemas, nuevas frustraciones, nuevas ansiedades, ¿no? Se habla también de intoxicación de información, ¿no? De saturación, de exceso de conexión, exceso de exposición también, riesgos que vienen con la exposición porque las paredes oprimían y limitaban, pero también protegían, ¿no? Y eso se ha perdido, ¿no? Se ha flexibilizado mucho. Para terminar esta reflexión, como la propuesta es que seamos más humanos con las tecnologías, pensé que quizás la cuestión generacional, ¿no?, es un punto importante cuando pensamos las tecnologías más recientes. Es casi un lugar común, o sea, todos sabemos que los chicos más chiquitos y los jóvenes son más compatibles con las tecnologías digitales que los más viejos, ¿no? Como que ya nacieron en este medio ambiente y ya saben manejar las tecnologías incluso cuando son chiquititos, bebitos, y muchas veces los más grandes les pedimos que nos enseñen a usarlas, ¿no? Aunque ellos no se sabe bien cómo aprendieron, ¿no? Parece como que son compatibles por nacimiento. Bueno, en ese cuadro, y habiendo visto así muy rápidamente este viaje al pasado, mi idea es que tal vez aquellos más adultos, ¿no?, que fueron compatibles con las tecnologías analógicas, y que por lo tanto en algún momento tuvimos que descompatibilizarnos para usar estas otras tecnologías, eso fue un esfuerzo. Por eso a veces los más adultos tenemos más dificultad, ¿no?, en manejar los artefactos digitales, y los más chicos lo hacen más fácil porque no tuvieron que hacer ese esfuerzo de dejar de usar las otras tecnologías, ¿no?, que tenían toda una serie de lenguajes distintos. Entonces, bueno, mi idea es que tal vez en vez de haber solamente un déficit o una falla, tal vez podríamos pensar que, habiendo este contraste, hay también una riqueza, ¿no? Al fin y al cabo, es raro en la historia de la humanidad que en tan poco tiempo haya cambios tan rotundos, ¿no? Entonces, tal vez nosotros, los que vivimos estas dos épocas, porque ahora estamos totalmente inmersos en esta otra, tal vez tengamos una riqueza de la experiencia, ¿no?, de haber vivido en otro planeta, ¿no?, con otras reglas del juego, otros modos de usar el tiempo y el espacio, otros modos de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo, que en los momentos en que se produce ese conflicto, se siente ese conflicto, esa tensión, esas dificultades con los ritmos actuales, tal vez pueda ser una riqueza para incluso dialogar con los más jóvenes
y con el esfuerzo que hay que hacer para que nosotros mismos recordemos cómo era vivir sin internet, sin Facebook, sin celular, hacer ese esfuerzo y pensar, bueno, nosotros vivimos sin eso y hacíamos muchas cosas sin eso y era posible. Y puede ser muy divertido y interesante intercambiar esas experiencias, ¿no? La idea de que vivimos en dos mundos tan distintos, ¿no? Bueno, eso es lo que le quería decir. Ojalá les sirva para pensar en estas cosas. Muchas gracias.